13, váyase al versículo 24. Jesucristo nos da una enseñanza a través de una parábola. Y dice la Escritura en el verso 24 del capítulo 13 de San Mateo. La leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice hacia la letra. Les refirió, dice, otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces aparecieron también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Que Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse en esta hora. Queremos conversar con ustedes en este momento. Hemos estado predicando mensajes de consolación, de fortaleza, pero ahora queremos compartir con ustedes una de las enseñanzas que Jesucristo impartió con nosotros. Esta es la segunda parábola de 7 que se encuentran en San Mateo. Entonces, en esta segunda nos habla del trigo y la cizaña. Vamos a hablar nosotros en esta hora qué es lo que Dios nos está dando a entender a través de las Escrituras en tiempos nuestros, y hacer un acto examen a nuestra vida personal. Si realmente la pregunta sería: ¿soy trigo o soy cizaña? Pero eso solamente usted personalmente puede contestar a esa pregunta. Obviamente, cuando usted recibe salvación, usted recibe afirmación, número uno, que sus pecados han sido perdonados, y puede sentir el alivio y el cambio y la transformación cuando hay un perdón de pecados. Luego puede experimentar la presencia del Espíritu Santo que se le da al cristiano, y él va reconociéndolo cada día más en su vida. Entonces, estas son las evidencias de que Cristo ha perdonado los pecados de una persona, y lo afirma y lo sella con la misma presencia del Espíritu Santo. Entonces, no hay duda, no hay confusión si realmente soy trigo o soy cizaña, porque realmente hay una comunicación entre usted y Jesucristo. Hay una alegría, de gozo, de esperanza. Ha habido una transformación en la vida nuestra, que aunque hayan luchas en esta vida, hayan problemas y dificultades, el gozo de la salvación se mantiene dentro de nosotros, no por nuestra condición emocional, sino por la promesa de Cristo Jesús de que el Espíritu Santo moraría dentro de aquellos que han recibido perdón de pecados. Es una de las promesas más maravillosas que la iglesia ha recibido. Entonces,
sí hay evidencia de que sí he recibido salvación y yo debo de estar seguro de que esa salvación que Cristo me ha dado está tan confirmada a través de la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Nos alegramos cuando venimos a la casa de oración. Nos reunimos como asamblea en la casa de oración. Cantamos al Señor las alabanzas y nuestro espíritu se alegra y se goza. La tristeza se va. Pero para poder disfrutar de ese ambiente espiritual, es que ya Dios le ha dado a usted salvación. El que no es salvo no puede sentir la presencia de Dios, ni puede disfrutar del banquete espiritual de Dios. Pero una vez su alma vuelve a tomar vida, tiene relación con Dios. Entonces la pregunta es, ¿somos trigo o somos cizaña? Porque el Señor nos da una enseñanza acá y en esta enseñanza podemos ver nosotros que quién era el sembrador, quién era este hombre que hizo la siembra. Se le llama el padre de familia, pero el personaje acá es Jesucristo mismo. Entonces, en otras palabras, nos habla de que la palabra es la semilla. En esta parábola no es la palabra la semilla, sino son los que están dentro del reino de Dios. O sea, la semilla es usted y yo, de acuerdo a la enseñanza. Entonces nos enseña de que el padre de familia, que es Jesucristo, dice, aún a este padre de familia lo rechazaron. Lo rechazaron y le llamaron Belcebú. O sea que en el nombre de Satanás, él tenía ese poder para echar demonios afuera. Entonces, no reconocieron el poder del Padre en el Hijo Cristo Jesús. Entonces le dijeron, tu poder no viene del Padre, tu poder viene de Satanás. Entonces a él mismo lo menospreciaron. Pero Jesucristo no desistió llevar la obra que se le había encomendado. O sea, una de las enseñanzas que Jesucristo nos da a nosotros es que aun cuando usted sea rechazado por las personas que usted les comunique el evangelio, no debe de desanimarlo a usted el seguirle sirviendo a Cristo Jesús. Si a él mismo lo rechazaron y le llamaron nombres despectivos, ¿qué usted espera de usted mismo? Así es que, ¿cuál es su consolación cuando usted es rechazado? Recordar que también nuestro maestro fue rechazado. Recordar que también él sufrió por la obra que el Padre le había encomendado. Pero dice que él se sujetó a la obediencia del Padre Celestial. Fue obediente hasta la muerte. Y esa obediencia me enseña a mí que yo debo de ser obediente a la obra de Cristo Jesús. No importa lo que esté sucediendo alrededor nuestro. No tiene que venir el temor de la muerte a aterrorizar a la iglesia. La iglesia debe de seguir avanzando.
tenemos que seguir adelante. Entonces el sembrador, el personaje del sembrador acá es Jesucristo. Él es el sembrador, el Señor. Ahora bien, todo esto indica que Jesús, el que está, dice, entregado a la tarea de sembrar la buena semilla. Ahora, Él es el sembrador y ahora la buena semilla son los hijos del reino. O sea, le dije, no es la palabra, sino que son los hijos del reino. Entonces, nosotros pertenecemos al reino de Jesucristo. Ahora, ¿el reino de Jesucristo está gobernando ahora? No. El reino de Jesucristo vendrá a gobernar en la tierra, sí. Pero pertenecemos al reino de Cristo Jesús. Estamos en la tierra o estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no somos de este globo terráqueo, no pertenecemos a este sistema, no pertenecemos a todo lo que este sistema tiene, ni tampoco pertenecemos a lo que viene. ¿Por qué? Porque nosotros no pertenecemos a este reino. Y eso debe de darle confianza a usted, debe de darle fuerza a usted de que no pertenecemos a este reino, sino que pertenecemos al reino de Jesucristo. Y eso debe de alentarnos y motivarnos a nosotros a seguir adelante. Usted escucha hablar de la organización del reino mundial que viene. Y como que por momentos, entre más se introduce en leer eso, como que más se siente intimidado. El orden mundial. Y se habla mucho de él. ¿Y es algo ficticio? No, es real. Viene, sí viene. Porque si no fuese así, entonces las profecías no se cumplieran. Habrá un gobierno mundial gobernado por Satanás, donde tendrá el tiempo de la manifestación del anticristo. Y todas estas cosas vienen. Pero para que eso suceda, el orden mundial tiene que ir progresando a ese tiempo. Entonces, cuando usted oiga hablar de eso, no se preocupe. Al contrario, alégrese y gócese, porque posiblemente la venida de Jesucristo esté pronto, esté a las puertas para levantar a la iglesia, para que todo esto sea manifestado. Cuando vamos a la escritura dice que no se ha manifestado el anticristo, porque hay alguien que lo sostiene, lo detiene en esta tierra, y ese se llama el Espíritu Santo que mora en tu corazón, que está dentro de ti. Es el que lo sostiene, que no deja que su calendario siga adelante. ¿Por qué? Porque la iglesia está en la tierra y la iglesia sigue predicando en la tierra y la iglesia sigue testificando que Cristo es el Señor y que Cristo viene pronto. Hay personas que se burlan de los predicadores cuando dicen que Cristo viene pronto. Realmente no sabemos el día, ni la hora, ni la fecha, ni el año, pero sabemos que las escrituras dicen, estad preparados. Eso es todo lo que Dios quiere que la iglesia esté. Como la novia que espera a su novio. Cuando la novia es presentada en un altar, ella va con el esplendor de su hermosura y con el mejor vestido. No viene con una bata toda despeinada, con una capita de frijoles aquí riéndose. No. Viene completamente con el esplendor de su hermosura
y con el mejor traje vestido para ser presentado a su futuro esposo. Entonces, hay una comparación entre el novio que viene por la iglesia y la iglesia que es la novia, que debe de estarle esperando preparados. La preparación del cristiano no es que diga, bueno, mañana me voy a empezar a preparar. No, 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 no. Usted está preparado desde el día que ha recibido salvación. Y desde ese momento usted fue separado del pecado. Usted fue separado del mundo y ahora está escrito en el libro de la vida para cuando aquel día Dios le llame a usted por su nombre, usted responda presente. Por eso vale la pena servirle a Dios. Vale la pena que gastes tus días sirviéndole a Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor alentador en esta tierra de noticias que el reino de Jesucristo va a venir. O va a venir primero por su iglesia y después va a descender con su iglesia como un ejército a reinar, dice la Escritura, por 1000 años. Usted y yo estaremos ahí con Cristo Jesús y pasarán 1000 años y usted se encontrará jovencito. ¡Ja! ¡Aleluya! No habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más vejez. ¡Ja! Seremos un pueblo que Cristo ha separado para su gloria, para entregárselo al Padre Celestial y decirle, aquí está mi obra, te la entrego en tus manos ahora, Padre de la gloria, y el Padre la recibirá y habrá alegría, habrá gozo. Vale la pena servirle a Cristo, iglesia de Jesús. No más tristeza, no más dolor, no más angustia, no más temor, no más miedo, porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Mayor es Cristo Jesús. Él es el que ha vencido al mundo. Él es el que ha vencido la muerte. Él es el que ha vencido el pecado. Y Él ha vencido a Satanás en la cruz del Calvario. Y ahora Él reina por los siglos de los siglos. Reinará con nosotros. Ánimo, pueblo de Dios. Esa semilla son los hijos del reino. Esa buena semilla que ha sido sembrada. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que la cizaña fue introducida dentro de la siembra del trigo? El mismo Jesucristo lo explica más adelante y dice, un enemigo se introdujo a la siembra y plantó la cizaña. Ahora, la cizaña, allá en el oriente, es similar al trigo. Su planta crece y no se puede identificar diferente del trigo porque es la misma planta. Quiere decir que dentro de la iglesia de Jesucristo, a nivel mundial, porque la iglesia de Jesucristo está a nivel mundial. Entonces, dentro de esa iglesia mundial que Jesucristo tiene, dentro de ella hay apariencia de cristianos, pero no son cristianos. Apariencia que pertenecen al reino de Jesucristo, pero no son de Jesucristo. Entonces, ¿por qué el enemigo los introdujo? Para traer confusión, para traer disensión, para traer divisiones y pleitos.
¿Por qué? Porque Él no quiere que el reino de Jesucristo progrese en este mundo. Él se introdujo así como en el jardín del Edén, engañó a Eva y a Adán de una forma súbita, de una forma que no se dieron cuenta que eran inducidos a pecar contra la santidad del Padre. Fueron manipulados, fueron engañados y por último ellos no solo fueron engañados, sino que fueron separados de la misma presencia de Dios. Entonces, sus artimañas, sus mañas y sus formas mentirosas siempre son las mismas técnicas que tiene. Eso mismo ha hecho con la iglesia. Ha entrado la cizaña. Pero el Señor sigue enseñándonos a nosotros que esa semilla, esa cizaña, no se conocerá el fruto de ella en la vida diaria de la iglesia. ¿Cuándo entonces es que es revelada la cizaña? A la hora de la siega, a la hora de la cosecha. Dice, ahí tiene prioridad la cizaña porque van a ser los primeros en recogerse. Y luego quedará el trigo, el grano. Y ese grano representa a cada ser humano que ha recibido a Cristo como su Salvador y vive para Cristo hasta que la muerte venga por él o Cristo regrese por él. Y dice, este grano ponlo en los graneros, en mis graneros. Y si no saben lo que es un granero, algunos de ustedes, en mis países usaban los graneros de metal, donde se llenaban de arroz, maíz, maicillo, etcétera, de granos, de frijol. Normalmente los comerciantes lo que hacían era que lo compraban, lo almacenaban y cuando el mercado estaba en lo más caro de su precio, lo sacaban y lo vendían. Pues eran negociantes. Entonces los graneros podían meterles 100, 200, 400 libras de grano. Entonces esa misma metáfora usa Jesucristo y dice, el grano lo recogerán y va a ser seleccionado ya, porque ya la cizaña ha sido separada. Pero ¿a dónde ha ido la cizaña? Dice que a quemarla. Leemos y releemos la enseñanza. Pero hay cosas que hay que ponerle atención. Cuando yo leo la Escritura digo, Señor, sé que tú me has dado salvación. Y tengo tu presencia de tu Espíritu Santo que me guía todos los días y me fortalece. Pero en aquel día no quiero entrar entre la cizaña. Quiero estar dentro del trigo. Hay otras teologías, pero no vamos a entrar a ellas. El objetivo principal aquí es que aprendamos que el enemigo es astuto. Que así como se introdujo en la vida de Adán y Eva, se introdujo también en la iglesia de Jesucristo y se puede introducir a los hogares de los cristianos.
se puede introducir a la familia de sangre. Hay familias que no se hablan solo por un pedazo de tierra que nunca se lo van a llevar. Y viven todas sus vidas peleando por un pedazo de tierra. ¿Qué sucede? Pierden la relación con su familia y no la pueden disfrutar. Pero ese es el objetivo del enemigo. Traer disensión entre la familia, traer disensión entre la familia de la fe, traer el desánimo, el desaliento a los hijos de Dios. ¿Pueden ser desanimados y desalentados los hijos de Dios? Por supuesto que sí. Pero no permitamos que sea el enemigo que haga esto en nuestras vidas. Porque lo hace de una forma súbita, de una forma muy suave, se va introduciendo, y de repente usted no se da cuenta. Creo que he compartido la analogía de la rana como dos veces con ustedes, pero los que no han escuchado la historia de la rana la capturaron porque había violado las leyes de su pueblo y le dijeron: tu castigo va a ser nadar sobre este sartén. Y ella, muy sonriente y alegre, dijo: qué castigo más terrible me han dado. Pues ellas solo en el agua viven. Lo único que no le explicaron a ella era que sobre esa agua fresca donde entró y nadaba y decía: qué castigo me han dado, por abajo tenía una llama de fuego muy lenta, pero que progresivamente iba calentando. Y en su nadar y pasear se quedó con sus patitas estiradas porque el agua se calentó tanto que la mató. ¿Cuál es la enseñanza acá? El enemigo puede tener una pequeña llama bajo de tu hogar, tu familia o la iglesia. Y si no tenemos cuidado, podemos terminar como la ratita, creyendo que estamos adorando a Dios, creyendo que estamos haciendo lo correcto, y esa llamita de fuego puede terminar con la vida de los cristianos, pero no la van a sentir. O sea, en otras palabras, paulatinamente, de una forma suave, el enemigo te va a ir retirando del amor a la palabra, te va a ir retirando del amor a la oración, te va a ir retirando del amor de reunirte con tus hermanos. Entonces, cuando usted o amigo y hermano que estás allá, los amigos no pueden sentir esto, pero los hermanos sí, sientas que ya no sientes esa presencia de Dios como antes, es porque el enemigo tiene una pequeña llamita encendida y nos está retirando de la presencia de Dios. No permitamos eso en nuestra vida. No permitamos excusas de decir el COVID. No, es real, sí. Pero conversando con un hermano me decía: pastor, realmente sí existe y hay temor, pero ¿sabe qué? Me dice: siempre vamos a trabajar. Y yo respeto cada hermano, cada miembro que decida quedarse en casa. Yo tengo que respetar eso, pero también puede ser una llamita usada por el enemigo y te va alejando de la presencia de Dios. Y poquito a poco te va alejando y no te das cuenta. Hermanos, si me están viendo allá por medio de esta transmisión, no es que estoy ofendiéndolos,
Solo quiero confrontarlos con las astucias del enemigo. Él puede enfriar un pueblo completo, alejándonos, córtame el feedback, por favor, alejándonos de su búsqueda y del servicio a Dios. Cuando poco a poco vamos perdiendo el deseo de la lectura, el deseo de la oración y el deseo de reunirnos, pues mucho menos el deseo de servir. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la voluntad, ese fuego y esa pasión del servicio a la obra de Jesucristo, por la cual Él dio su vida. Entonces es un llamado a la conciencia nuestra. Es un llamado a la conciencia que no vayas a entrar en el fuego de la astucia del enemigo. ¿Me doy a entender, iglesia? No entremos en ese fueguito del enemigo, sino que sirvámosle al Señor Jesucristo. Esa cizaña, amados hermanos, en 2 Corintios 2:11 dice el Señor: para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus ¿qué? Sus maquinaciones. Quiere decir que la iglesia, según Pablo, no ignora lo que Satanás quiere tramar o preparar, hacer contra mi vida, tus hijos, tu esposa, tu familia, con la iglesia. Porque su propósito es robar, matar y destruir. Y ninguna de esas cosas a usted y a yo los conviene. Entonces, Pablo dice, conocemos cómo él opera y conocemos su astucia, cómo se quiere introducir. No le permitan a él entrar. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. No le conocemos sus maquinaciones. Así como ese enemigo entró al campo y sembró la cizaña. Y dice, la sembró, pero se fue. Él se fue, pero dejó la cizaña, dejó la discusión adentro. Hablando de discusión, la iglesia del Señor debe ser una iglesia sabia, donde aprendemos a no pelear ni en la iglesia ni en nuestro hogar. Y cuando alcanzamos esa madurez espiritual, conversamos, no peleamos, dialogamos. Y eso es madurez espiritual. Entonces, cuando conversamos y dialogamos, obviamente tenemos que dialogar y conversar para ponerlos de acuerdo en algo que queremos hacer. No pelear. Y cuando hay gritos en un hogar, hay poca paz. O sea, al que le sube el volumen más, le da todo volumen a su garganta. Entonces, el que grita más es el que controla. Y si es él o ella, pues alguien va a controlar. Pero donde hay griterías, hermanos, no hay paz. Y aunque digamos que somos cristianos, pero si practicamos ese estilo de vida, el enemigo está tomando ventaja en nuestra vida. Les dije, él viene de una forma súbita. Él entra de una forma suave.
Y puede entrar no con la llamita de fuego, sino que puede entrar con el desánimo. Y puede empezar a desanimarte en la vida, decir, mira, no vale la pena que le sirvas. Se murió tu tío, tu tía, tu abuela. Así que todos nos vamos a morir. ¿Para dónde vamos? Dice el hermano. Para los graneros, hermano. El trigo va para los graneros. Su alma y su espíritu van a la presencia de Dios y le pertenecen a Dios. Muy bien, vamos a seguir adelante. Pero mi intención es que aprendamos la astucia del enemigo. Cómo él llega y cómo él puede manipular nuestras vidas. Él es astuto, pero nosotros somos sabios. La astucia tiene límite, la sabiduría es extensa. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado sabiduría. Algunos la hemos aprendido a través de señas, otros a través de palos. Pero que la hemos logrado, la hemos logrado. No es el refrán que dice el vivo a señas y usted sabe lo demás. No. A veces pasamos por ahí, es verdad. ¿Quiere saber la otra parte? Ya los hermanos la saben. El vivo a señas y el tonto a palo. Pero de esos aquí no hay ni uno. Gloria a Dios. Diga amén, hermano. Aquí hay gente sabia, gente que puede distinguir, puede disfrazar las artimañas del enemigo. Jovencita, distingue, ve cuando el enemigo quiere atentar contra tu vida. Sean sabias en todo esto. Terminamos con esto. Dice el Señor, ahora dice, viene el tiempo de la siega. Tiempo de siega. Según el verso 39 de la lectura de Mateo 13, el enemigo dice que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Wow. Los ángeles tienen una misión específica que es recoger el trigo. La obra terminada de Jesucristo ahora ha producido trigo y ahora el trigo es necesario recogerlo. ¿Para qué? Para llevarlo a los graneros de Dios y allá viviremos en la vida eterna con Cristo Jesús. ¿Vale la pena servirle a Dios? Claro que vale la pena, iglesia. En el libro de Apocalipsis siempre el Señor está diciendo a las iglesias, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Mantente fiel hasta la muerte. Sea la muerte física, porque es la única que puede gobernar sobre nosotros, porque la vida espiritual no muere. Siempre usted será eterno. Con Dios o sin Dios hay eternidad. Porque el alma es eterna y no muere. Usted y yo somos eternos. Lo único que se nos ha prestado un traje temporal en esta tierra. Y ese traje temporal un día se va a terminar, pero su vida continúa. Su alma sigue viviendo. Y es lo más hermoso saber que vamos a vivir con nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el enemigo
siempre ha tratado de confundir, traer confusión. Pidámosle a Dios en nuestras oraciones que nos dé ese discernimiento de espíritu para poder detectar cuando el enemigo súbitamente quiere entrar a nuestros hogares, a nuestra familia, a la iglesia del Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, sí. Pero en estos tiempos difíciles se va a ver el amor de los hombres a Dios. Los que aman su obra permanecerán como las palmeras. Que la palmera, pueden venir los vientos y la pueden agobiar e inclusive hacerla que toque sus hojas el piso, pero vuelve a su lugar después de la tormenta. Después que pasaron los vientos, vuelve a su lugar. No es desraigada, no es arrancada, sino que permanece, y dice, como la palmera debemos de permanecer nosotros los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque las raíces de la palmera, primero ella crece hacia abajo en las raíces, y cuando sus raíces han crecido, ella crece hacia afuera. Entonces, tengamos raíces de palmera profundas, que cualquier viento que venga, querido hermano, querida hermana, no te va a sacar de la fe en Cristo Jesús, sino que permanecerás fiel a Cristo Jesús. No importa los vientos que vengan alrededor de tu vida, siempre permanezca fiel a Cristo Jesús, y usted se mantendrá parado como la palmera, alabando y glorificando su nombre, glorificando que un día Cristo regresará a esta tierra. Pero mientras yo viva y tenga la voluntad y la fuerza para proclamar el evangelio de Jesucristo, lo haremos juntos y lo haremos con gusto y con mucho ánimo. Querida iglesia del Señor, adelante. No permitamos que el enemigo quiera entrar de una forma súbita, de una forma que no nos damos cuenta que ha entrado, para traer destrucción, para traer desánimo, que ese espíritu es el que está abarcando a los pueblos en este momento. Espíritu de desánimo. Pero como él es súbito, dice, no voy porque está el COVID. Es válida, pero no es válida. Es válida porque es real, pero no es válida porque el día lunes usted se va al trabajo con sus compañeros. Entonces, esa es una excusa usada por el enemigo. No estoy diciendo que se venga cuando tiene gripe, por favor, seamos inteligentes. Tiene gripes, tiene catarro, aunque no sea COVID, pero si se siente enfermo, quédese en casa, por favor. Seamos gente inteligente y seamos gente sabia. Y vengámonos los que nos sentimos sanos. Tal vez estemos enfermos de otras cosas, pero no son transmitibles. Que le duele el codo, que le duele la rodilla. Es increíble, hermanos. El cuerpo se va desgastando y va sintiendo dolores cada día. Pero ¿sabe qué? Como que ya uno se vuelve algo normal. Ya me duele la cabeza, eso ya va a pasar. Sirvámosle al Señor, iglesia. Ánimo, adelante en el Señor, puestos de pie. Vamos a orar al Señor, agradecerle a Dios, porque usted y yo estamos vivos, y sus familiares todavía, los que están vivos, pues démosle gracias a Dios por eso. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, y usted no se va a ir de esta tierra hasta que sus días sean cumplidos. ¿Por qué? Porque su vida tiene un número.
Usted no se va a ir ni antes ni después. Se va a ir en el día que el calendario de Dios diga, nene, ya es hora de subir acá. O nena, es hora de subir acá. No se va a ir ni antes ni después. Se va a ir justamente en el día que Dios tiene anumerado para nosotros. Pero mientras dure el día, gózate, alégrate, sírvele a Dios, háblale a otro, anima a otro, tráelos a la presencia de Dios y Dios obrará en los corazones de ellos. Y la iglesia se va a sentir gozosa y alegre. Porque cuando trabajamos para Dios hay propósito. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu iglesia. Gracias por las familias. Gracias, oh Dios amado, por cada uno de ellos, oh Dios, que te sirven y siguen adelante a pesar de las circunstancias que vivimos. Pero tu gloria sigue siendo la misma y sigue, oh Dios, estando, oh Dios, consolando y fortaleciendo vidas. Renuévanos en tu presencia, sacude el desánimo de las personas, anímalos al servicio de tu obra. Somos tu pueblo, somos tu iglesia y queremos honrarte y glorificarte, oh Dios. Gracias te doy en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Querida iglesia, pueden